Matemáticas en la comunicación. Vídeo 4.12. Polinomios primitivos. Los polinomios primitivos son un tipo particular de polinomios irreducibles, que tienen interés en la fabricación de cuerpos finitos y que también se usan en varios aspectos del tratamiento de la información. Por ejemplo, como polinomios generadores en los códigos CRC, vistos en el vídeo 3.2, volverán a aparecer más adelante en esta serie, en la tanda dedicada a la criptografía como generadores de secuencias cifrantes. En los vídeos anteriores hemos construido cuerpos finitos. Cuerpos primos, como cocientes de z por un número primo, en el vídeo 4.3, y cuerpos no primos, con p a la r elementos, en el vídeo 4.11. Estos son los que nos interesan ahora. Recordemos que para construir estos cuerpos tomábamos un polinomio irreducible de grado r, g de x sobre fp, y considerábamos el cociente fp de x sobre g de x. Este cociente es un cuerpo finito con p elevado a r elementos. Elementos que son las expresiones polinómicas de grado menor que r en la variable x pequeña. X minúscula es la clase de x mayúscula en este cociente. Como decíamos, para hacer esto cualquier polinomio irreducible g nos vale. Todos proporcionan el mismo cuerpo. Pero también decíamos que algunos de ellos tienen otras ventajas, y por eso solemos usarlos. Veamos cuáles son esas ventajas y qué polinomios las dan. Esas ventajas que decimos se centran en los elementos primitivos. ¿Qué son? Tomemos un cuerpo finito cualquiera, con p a la r elementos. De esos elementos, los distintos de 0 forman un grupo para el producto, el grupo de unidades, que claro, tiene p elevado a r menos 1 elementos. Pues bien, se puede probar, no lo haremos aquí para no alargar, pero no es difícil, se puede probar que ese grupo siempre es cíclico. Siempre consiste en las potencias sucesivas de un elemento, llamémosle alfa. Es decir, los elementos no nulos del cuerpo son alfa, alfa cuadrado, alfa a la cubo, hasta llegar a la potencia p elevado a r menos 1 en que obtenemos el 1. Ese alfa es llamado un elemento primitivo del cuerpo. ¿Por qué nos interesa? Hace que multiplicar sea muy simple, basta sumar los exponentes. Bueno, y permite otro tipo de manipulaciones en las que no vamos a entrar aquí. Por ejemplo, F5, cuerpo finito primo con 5 elementos. Sus unidades, estos 5 elementos menos el 0. Un elemento primitivo es 2. Mediante las potencias de 2 obtenemos todas las unidades. 2, 4, 3, 1. Otro ejemplo, F4. No es primo, 4 es 2 al cuadrado, luego ese cuerpo se obtiene a partir de F2 y de un polinomio irreducible de grado 2. Sus elementos, expresiones polinómicas en x minúscula de grado menor que 2, estas que vemos. Con la aritmética modular, módulo ese polinomio irreducible. Unidades, estas 3 que vemos. Pues bien, x minúscula es un elemento primitivo. X, x cuadrado, x al cubo proporcionan todas las unidades. ¿Vemos la ventaja de que esto suceda? El mismo elemento x nos proporciona todos los elementos del cuerpo, aditivamente como expresiones polinómicas y multiplicativamente como potencias. El mismo elemento x, de manera que estas dos versiones, aditiva y multiplicativa, son compatibles entre sí. Pero no siempre sucede esto, que x sea un elemento primitivo. Depende del polinomio irreducible g que hayamos tomado para fabricar el cuerpo. Por ejemplo, en F16, 16 es 2 a la 4, necesitamos un polinomio irreducible g de grado 4. Hay varios de estos polinomios irreducibles de grado 4 y todos ellos dan el mismo cuerpo, pero no dan la misma escritura del cuerpo. Si tomamos como g a x a la 4 más x más 1, operamos y las potencias de x efectivamente recorren todos los 15 elementos no nulos. X es un elemento primitivo. Pero si tomamos como g este otro polinomio, x a la 4 más x al cubo más x cuadrado más x más 1, también es irreducible, también genera el mismo cuerpo, pero ahora las potencias de x ya no recorren todo el cuerpo. Con x a la 5 ya tenemos el resultado 1. Solo salen 5 potencias distintas. No es un elemento primitivo. Nos interesan los polinomios del primer tipo, los que dan una buena versión del cuerpo, los que hacen que sea fácil operar en él.
Estos polinomios se llaman primitivos. Es decir, un polinomio irreducible g es primitivo si x minúscula, la clase de x mayúscula en el cociente, es un elemento primitivo de ese cociente. Como decimos, en la práctica siempre usamos polinomios primitivos para construir cuerpos. Y para más cosas que irán saliendo en otros vídeos. Así que, ¿cómo sabemos si un polinomio es primitivo? ¿De dónde lo sacamos? Vamos a verlo, sin entrar en detalles y en realidad sin ser muy rigurosos. Ya nos hemos dado cuenta de que estamos hablando del orden de los elementos. Recordemos que dado un cuerpo finito, f p la r, y un elemento no nulo, a, el orden de a es el menor entero positivo k, tal que a elevado a k vale 1. Dedicamos a este tema el vídeo 4.10. Ese orden no puede ser cualquier número. Según el teorema de Lagrange, que vimos en el mismo vídeo, el orden de a, k, divide al orden del grupo al que pertenece, es decir, divide a p elevado a r menos 1. La noción de orden se extiende a los polinomios irreducibles. Para definir el orden del polinomio g, consideramos el cociente fp de x sobre g y decimos que el orden de g es el orden de x en ese cociente. Claro, un polinomio de grado r es entonces primitivo si tiene orden máximo, p elevado a r menos 1. Vamos a ver cuándo pasa esto. Pongamos el orden de los elementos en términos de polinomios. Tomemos un elemento a de f p a la r. Si su orden es k, entonces a elevado a k vale 1. Luego a es una raíz del polinomio x elevado a k menos 1. Ese polinomio no es el único del que a es raíz. De nuevo, según el teorema de Lagrange, también a elevado a p elevado a r menos 1 es igual a 1. Luego a es una raíz de ese polinomio, x elevado a p a la r menos 1 menos 1. ¿Cuándo a es un elemento primitivo? Cuando su orden es máximo, es decir, es p a la r menos 1. Luego, cuando no es raíz de ningún polinomio x a la k menos 1 con k menor que p a la r menos 1. Por verlo con números concretos, para aclararnos mejor. En F5, el grupo de unidades tiene 4 elementos. Ya vimos antes que un elemento primitivo es 2, y calculamos los órdenes de todos los elementos. Aquí los tenemos. Todos ellos son raíces de x elevado a p elevado a r menos 1 menos 1, es decir, de x a la 4 menos 1, porque el grupo tiene orden 4. Los elementos primitivos no son raíces de ningún otro polinomio de este tipo, pero con grado más pequeño, porque su orden es 4. Pero el elemento 4 no es primitivo. Tiene orden 2, luego además del polinomio anterior, también es raíz de x al cuadrado menos 1. Volvemos a la teoría general. Lo mismo que antes dijimos para un elemento cualquiera, a del cuerpo, puede decirse en particular del elemento x pequeño. Tomamos el polinomio irreducible g, fabricamos el cociente y tenemos ese elemento x que está en el cuerpo f p a la r. Tendrá un orden, digamos k. Igual que dijimos antes, x minúscula es raíz del polinomio x a la k menos 1 y también del polinomio x a la p elevado a r menos 1 menos 1. Y x es un elemento primitivo, o equivalentemente g es un polinomio primitivo, si x tiene orden máximo, p elevado a r menos 1. Si no es raíz de ningún x a la k menos 1, con k menor que p a la r menos 1. Con esto ya prácticamente tenemos la caracterización de los polinomios primitivos. Nos hace falta un resultado técnico que acaba de ligar órdenes de elementos y raíces de polinomios. Es este. Tenemos un elemento a de f p a la r, que es raíz de un polinomio irreducible f de x. Pues bien, si el orden de a divide a un entero k, entonces el polinomio f de x divide al polinomio x a la k menos 1. Veamos por qué pasa esto. Si f de x no dividiera a x a la k menos 1, entonces el máximo común divisor de f y x a la k menos 1 sería 1, porque f es irreducible, no tiene factores propios. Ahora bien, por la identidad de Bézout, ese máximo común divisor, 1, se obtiene como combinación lineal de f y de x a la k menos 1. Es decir, es lambda de x por f de x más mu de x por x a la k menos 1.
Evaluemos esta igualdad en A. Como A es raíz de f, como estamos suponiendo, y es raíz de x a la k menos 1 porque su orden divide a k, esa combinación lineal vale 0, con lo que 1 sería igual a 0. Contradicción a la que llegamos por suponer que f no divide a x a la k menos 1. Luego sí que lo divide. Y ya está. Esto nos permite ya caracterizar los polinomios primitivos. Tomemos un polinomio irreducible g, digamos de grado r. ¿Es primitivo? Construyamos el cociente fp de x sobre g. En ese cociente, x minúscula es una raíz de g de x, porque g de x módulo g de x vale 0. Como x es una raíz, por el resultado técnico anterior, resulta que el polinomio g de x divide a x a la p a la r menos 1 menos 1. Ahora bien, si g no fuera primitivo, el orden de x no sería máximo, sería un cierto divisor k de p a la r menos 1. Con lo que otra vez el resultado técnico muestra que g, además de dividir a x a la p a la r menos 1 menos 1, dividiría a x a la k menos 1. Y esta es ya la caracterización de los polinomios primitivos. El polinomio g, irreducible de grado r, es primitivo si la menor potencia de k, tal que g divide a x a la k menos 1, es la máxima posible. Es k igual a p a la r menos 1. Un ejemplo, para acabar de entender todo esto. En el vídeo anterior, el 4.11, hablamos de cómo los bytes se identifican con elementos del cuerpo F256, F2 a la 8. Para fabricarlo, necesitamos un polinomio irreducible de grado 8 sobre F2, y muchas veces se toma este que escribimos. También sabemos que nos conviene tomarlo que sea primitivo. ¿Este concreto será primitivo? ¿Cómo lo comprobamos? Pues usando el criterio que acabamos de ver. Por ser irreducible de grado 8, divide siempre a p a la r menos 1 menos 1, es decir, a x a la 255 menos 1, porque todos los elementos del cuerpo tienen orden divisor de 255. Si no fuera primitivo, el orden de x sería más pequeño que 255. Sería un divisor k de 255, con lo que g dividiría a x elevado a sk menos 1. Pues veamos que esto no pasa. Los k posibles son los divisores de 255. Como 255 es 3 por 5 por 17, esos divisores posibles son 3, 5, 15, 17, 51 y 85. Dividamos x a la 15 menos 1, x a la 55 menos 1 y x a la 85 menos 1 entre g de x y veamos que nunca obtenemos un resto cero, es decir, que nunca g divide a esos polinomios. Hacemos esas tres divisiones y ya está, es primitivo. Y esto es todo. Los polinomios primitivos tienen otras muchas propiedades en las que ahora no vamos a entrar. Nos quedamos aquí. Esperamos que haya resultado útil y hasta el próximo vídeo.